والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, bienvenidos, hayakum Allah y Juan. Regresamos a la clase de Fadl al-Islam, el estudio del libro La excelencia del Islam, escrito por el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos estudiando este libro con la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. No, llegamos a la última parte del capítulo. Si se recuerdan, entramos al capítulo de que la bid'a es peor que los pecados grandes o los pecados mayores. Estamos aquí donde dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi hadithul khawarij qad taqaddam. Y aquí en esto está el hadith, o bien el hadith de los khawarij, donde se menciona a los khawarij, el cual ya se ha mencionado. Dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, wa fihi annahu sallallahu alayhi wa sallam qal, inna ala abi fulan ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. ¿No? De que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en una narración, por cierto, la familia de Abu Fulán no son de mis aliados, pero ciertamente mis aliados son los piadosos, es decir, los creyentes piadosos. No. Sheikh al-Fawzan menciona sobre esto y dice, sí, el hadith que se ha mencionado sobre los Khawarij antes es el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, yamriquna min ad-din kama yamriqu saham min ar-ramiyya thumma la ya'uduna ilayhi. El hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que van a salir del din así como sale la flecha de su objetivo. Y después no van a regresar a él, no van a regresar al din. Entonces dice Sheikh Fawzan, esta es la bid'a de los Khawarij que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Y del hadith que ha mencionado aquí en el texto, dice Sheikh al-Fawzan que la familia de Abu Fulan no son de mis aliados. El Sheikh aquí está usando la palabra del al-walaya y no al-wilaya. Dice el Sheikh, al-walaya son aquellos que son sus amados, sus amistades, sus amigos, sus aliados. Pero al-wilaya con la kesra abajo del waw, dice el Sheikh, el vocal abajo del waw. El Sheikh dice, esto es wilaya, otro significado. Entonces se tiene que tiene que tener cuidado en cómo se lee. Es walaya y no wilaya. Dice wilaya significa autoridad y poder, ¿no? Tener el mando de algo, la autoridad. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice el Sheikh, se ha alejado de todos quienes no están sobre el din de Tawhid, aunque sean de sus parientes, conectados o relacionados con él, o sea, de familia, de sangre. Dice el Sheikh, por cierto, el profeta sallallahu alaihi wasallam no amaba a la gente de shirk y no amaba a la gente de
kufr, así como Allah no los ama. Entonces dice, laysu lahu bi awliya'i. Yani ellos, el Sheikh dice, no son sus aliados, no son sus amados. Pero dice el Sheikh aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam, yani claramente dijo, innama awliya'i al muttaqun. Innama, aquí la palabra innama significa solamente, solamente. O sea, excluye todo excepto la palabra que sigue después de esa palabra. Innama al-awliya. Yani, solamente, yani, mis aliados solamente son los muttaqun, los piadosos. O sea, afuera de los piadosos no son mis aliados, no son mis amados. Entonces dice el Sheikh aquí, Sheikh Al-Fawzan, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no amaba a aquellos que no estaban sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre su din, sobre el din de Tawhid wa Sunnah. Pero más bien los aliados del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, así como dice en el hadith, son los piadosos. ¿Cuáles son los piadosos? La gente de Tawhid, la gente de Sunnah, la gente que teme a Allah y lo adora así como lo ha ordenado y sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo adora acorde de la Sunnah así como lo ha ordenado. Entonces, los únicos que son los aliados del profeta sallallahu alaihi wasallam son los piadosos, son los creyentes piadosos, ya sean que yani sean parientes o familia de él o no. Dice Sheikh Al-Fawzan, por ejemplo, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi era de los persas. O Bilal ibn Rabah, de los africanos. O era de Abisinia. O Suhaib al-Rumi, era un romano. ¿No? Entonces, de diferentes lugares. Pero dice el Sheikh, ellos no fueron de su familia, no fueron parientes de él, pero eran, y aún más eran de los ex esclavos, los tres, Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah y Suhaib al-Rumi, eran ex esclavos. O sea, en los ojos de los árabes en ese tiempo, ellos eran de una clase muy baja. ¿No? Pero eran de los más amados al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh. Yani, saru aqrab an-nas ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yani, se convirtieron en la gente, en aquellos más cercanos al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbahum ilayhi. Y eran de los más amados al profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque no eran parientes o de su familia. Aunque eran extranjeros, no eran árabes, pero eran, dice el Sheikh, creyentes, mu'minun, eran creyentes. وَبَيْنَمَا أَبُو لَهَبْ عَدُوٌ. Y allí estaba Abu Lahab, su tío, que era enemigo de él. Y era su tío, el hermano de su, de su padre, dice el Sheikh. وَهُوَ أَمُّ, أَخُ أَبِي. Era su tío, el hermano de su padre. Y los tíos, los hermanos, los tíos paternos específicamente, son como los padres de uno, así en la cultura árabe y también en el Islam. O sea, pero aún así era enemigo del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo tomó así como enemigo. Y aún así se alejó de él. Y se le viró de él, o sea, no tenía conexión con él ya, por ser que era enemigo de Allah subhanahu wa ta'ala, enemigo de Tawhid, enemigo de la Sunnah, enemigo del din del Islam. Entonces dice el Sheikh, el asunto aquí no se trata de cercanía de sangre o de familia o de tribu o nada de eso, ¿no? No hay, dice el Sheikh, no hay sharf, no hay honor en solamente
cercanía o conexión o relación de sangre. Solamente porque una persona tiene una relación o linaje que va al profeta sallallahu alaihi wasallam o que está conectado con el profeta sallallahu alaihi wasallam, eso no lo sube o lo eleva en nada si es que no está sobre el mismo din del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay mucha gente de Irán, de África, de Asia, de Arabia, diciendo que el linaje de ellos va o regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero aún sean sufis o shia o de las sectas desviadas, eso no les va a ayudar. Eso no les va a ayudar. ¿No? Dice el Sheikh, pero si están sobre el din del profeta sallallahu alaihi wasallam y al mismo tiempo tienen esa relación que están conectados al linaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces se juntan las dos cosas, los dos honores, dice el Sheikh Sharfan. ¿No? El honor de estar sobre el din del profeta sallallahu alaihi wasallam y el honor de estar o tener esa conexión a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero si no está sobre el din del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces dice el Sheikh, فَلَا تَنْفَعْ صِلَةُ قُرَابَةٍ. ¿No? Que eso no, la conexión de ser un pariente del profeta sallallahu alaihi wasallam o estar conectado a su familia, pues eso no le beneficia en ninguna manera, por ser que opone el din del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la gente más cercana a él, el profeta sallallahu alaihi wasallam, se liberó de ellos por ser gente de shirk y kufr. Entonces dice el Sheikh, وَلِهَذَا تَبَرَّأَ صلى الله عليه وسلم من آل أبي فلان, aquí en este hadith, que el profeta sallallahu alaihi wasallam se liberó de la familia de Abu Fulan, diciendo aquí en este hadith, que dice, لَيْسُ لِي بِأَوْلِيَاء آل Abu Fulan, que la familia de Abu Fulan no son mis aliados, no son mis amigos, pero los únicos que son mis aliados son los muttaqun. ¿No? Entonces dice el Sheikh, aquí, por cierto, los aliados del profeta sallallahu alaihi wasallam son los creyentes piadosos de cualquier raza o color o nacionalidad o de cualquier parte del mundo que sean, siempre y cuando son creyentes y piadosos, son los aliados del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces la gente de la sunnah, la gente que está sobre tawhid y practica tawhid y llama a tawhid, la gente que está sobre la sunnah, practica la sunnah y llama a la sunnah, defiende la sunnah, defiende el din de Allah subhanahu wa ta'ala y llama a este din, llama a la sunnah, llama a este camino, el camino recto. Ellos son los aliados del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh, el linaje no le sirve a la persona nada, porque parte de había familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, tíos otros parientes que eran de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso no les ayudó nada, por ser que estaban sobre el shirk, por ser que eran mushrikin, ¿no? Aunque eran cercanos a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto no les ayudó. Y el dicho, dice el Sheikh, un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es un hadith, man bata'a bihi amale, lam yasra' bihi nasaba. No, que dice quien obra lentamente o quien hace sus obras lentamente, su linaje no le va a ayudar en hacerlo más rápido. Es un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que significa que el linaje no ayuda en lo que es estar sobre la rectitud, ¿no? Y si el linaje de la persona o la familia de la persona está sobre shirk y kufr, pues eso no le va a ayudar aunque
con Allah subhanahu wa ta'ala no le va a ayudar, aunque sean de gente bien conocida, de riqueza o de poder o de autoridad, así como eran los tíos y las familias del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah ta'ala menciona aquí el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu an, que dijo: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhukira lahu anna ba'd as-sahaba, que fue mencionado al profeta sallallahu alaihi wasallam que algunos de los sahaba dijeron: amma ana fala akelu lahm, en cuanto a mí, pues no voy a comer carne. Wa qala al-akhir, y dijo el otro: wa amma ana fa aqumu wa la unam, en cuanto yo, pues no voy a dormir y voy a rezar toda la noche. Wa qala al-akhir, y dijo el otro: wa amma ana fala atazawwaj nisa, y otro dijo: en cuanto a mí, pues no voy a casarme no voy a casarme con mujeres. O sea, no se va a casar. Wa qala al-akhir, y dijo otro: wa amma ana fa asumu wa la uftir, voy a ayunar, en cuanto a mí voy a ayunar y no voy a romper mi ayuno, voy a seguir ayunando todos los días. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, y este es el hadith donde los hombres llegaron preguntando sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus actos de adoración, y vieron que eso era poco para ellos. Entonces dijeron: el profeta sallallahu alaihi wasallam solo hace esto, ya ni poco, o solo hace poco porque Allah le ha perdonado sus pecados pasados, presentes y los del futuro. Nosotros no tenemos eso, tenemos que hacer un esfuerzo más grande. Entonces por eso dijeron estas cosas, que no va a comer carne. Uno dijo que otro va a rezar toda la noche y no va a dormir. El otro dijo que no se va a casar con mujeres, o sea, no va a buscar ese placer de estar con mujeres. Y el otro dijo que va a ayunar y no va a romper su ayuno, es decir, va a ayunar todos los días. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando regresó y su esposa le dijo lo que dijeron, fue y los buscó y les dijo: ustedes son quienes dijeron tal y tal cosa. ¿No? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: lakinnani aqumu wa anam wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa wa akalu lahm faman raghaba an sunnati falaysa minni. Que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, acerca de lo que yo hago, pues yo me paro en la noche a rezar y parte de la noche duermo. Y dice: en veces ayuno y en veces no ayuno. Me caso con mujeres y como carne. Quien desgusta mi sunna no es de mí, o no es de los míos. No. Entonces Sheikh al-Fawzan menciona de este hadith, que está reportado en el Sahih de Bukhari y Muslim. Sheikh al-Fawzan dice: وهذا حديث الصحيح هؤلاء الجماعة من الصحابة يرغبون في الخير والعبادة والطاعة. Que este grupo de sahaba no era que eran desviados, pero buscaban el bien, buscaban hacer el bien, buscaban adorar a Allah, complacer a Allah y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero entendieron algo mal, y el profeta sallallahu alaihi wasallam los corrigió. Cuando llegaron preguntando sobre la ibada del profeta sallallahu alaihi wasallam, la adoración, los actos de adoración del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo preguntaron, dice el Sheikh, para seguirlo. Y cuando fueron informados de cómo era, lo miraron como algo poco. Entonces dijeron eso, como se mencionó, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no es como nosotros. Perdón, el profeta sallallahu alaihi wasallam no es como nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah, fue perdonado de sus pecados pasados, presentes y de los futuros. Entonces, él no tiene no tiene una grande necesidad como nosotros, ¿no?, para la adoración. Entonces, cuando esto llegó
lo que dijeron le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, se enojó, se molestó muchísimo, dice aquí en la narración dice el sheikh, وَغَضَبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, ¿no? Que se enojó y se molestó muchísimo, ¿no? Y que él dijo, مَا بَالَ أَقْوَامِ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا, yani, ¿qué le pasa a la gente que dice tal y tal cosa? Yo, dice, soy el que temo a Allah más que todos ustedes. Yo soy el más piadoso ante Allah subhanahu wa ta'ala que todos ustedes. ¿No? Wa inni usalli wa anam. Y yo rezo en la noche y duermo. Wa asumu wa aftar. Y ayuno en veces y rompo mi ayuno en veces. Wa atazawwaj nisa. Y me caso con mujeres. Wa akalu al-lahm. Y como carne. Faman ragaba an sunnati falaysa minni. Quien disgusta mi sunna no es de los míos. No es de mí. Entonces dice el sheikh, esta narración o este hadith muestra una advertencia grande del extremismo o irse al extremo en adoración, al-ghulu fil ibada, dice el sheikh. وهو زيادة وتشديد على النفس, y eso es aumentar muchísimo en una obra de adoración y sobrepesar el alma con algo. Eso es un extremo, dice el sheikh. وَالدِّينُ وَسَطٌ, y la religión es algo que no es pesado, ¿no? Está en el medio, no es del lado de ser negligente ni tampoco irse al extremo, ¿no? Está en medio. Entonces dice el sheikh, alhamdulillah, din al-Islam, din al-Wasat wal-Ittidal, ¿no? Que el din del Islam es el din, el camino recto que está en medio y tiene balanza o tiene no se va a ningún extremo, no. Entonces dice el sheikh, entonces no cargues o sobrecargues tu alma con lo que no puedes hacer o lo que es difícil hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió contra el extremismo o irse al extremo en cualquier asunto. En muchísimos hadiths, el sheikh, fi ahadith kathira, وهي الزيادة في العبادة, y es aumentar más en adoración en lo que no se puede hacer, ¿no? O lo que es súper pesado a hacerlo. Dice el sheikh, بل عليك أن ترفق بنفسك, es sobre ti ser suave con ti mismo, ser suave con ti mismo y no hacer las cosas donde sobrecargas tu alma con aquellas cosas que son demasiadas difíciles. No, dice el sheikh, al-insan idha iqtasada fil ibada, si la persona tiene esa ¿cómo se dice? Hace en sus actos de adoración o sus acciones de adoración, hace lo que puede cargar, hace lo que puede hacer con facilidad y toma ese camino del medio, dice el sheikh, pues, y sigue haciendo eso constantemente, poco a poco él sube en fuerza, ¿no? Y puede hacer esas cosas, pero cuando toma las acciones o los actos de adoración todo junto y no puede hacerlo o se le hace difícil, pues ya después lo va a abandonar. Y Allah subhanahu wa ta'ala ama aquello que es constante aunque es poco. En vez de hacer muchísimos actos de adoración, sobrecargarte de muchísimos actos de adoración y ya después se te hace mucho y lo abandonas. Por ejemplo, por un día o una semana
lees, digamos, 3 o 4 juz del Corán y te paras en la noche y ayunas en el día y tratas de hacer todo a la vez. ¿No? Puede ser que lo haces unos días y ya después se te hace difícil y lo abandonas, en vez de tomar un acto y hacerlo constantemente hasta que ya sea parte de tus acciones. Y así Allah subhanahu wa ta'ala ama esas acciones que son constantes, en vez de ser muchísimo y después abandonarlas. No. Dice el Sheikh aquí, el hombre es ser humano y no puede sobrecargarse así con bastante porque no va a poder aguantarlo. Dice el Sheikh, si la persona se sobrecarga con varias cosas, pues no va a poder seguir con ello y lo va a abandonar. Y abandonar esos actos de adoración, pues es un mal. ¿No? Y eso es algo bien conocido, dice el Sheikh. Se ha visto en varias personas. Hay gente, dice el Sheikh, فَهُنَاكَ أُنَاسٍ رَأَيْنَاهُمْ يَتَشَدِّدُونَ ثُمَّ في نهاية الانحل من الدين. Subhanallah. Que dice, hay gente que hemos visto, dice, رأيناهم, que eran extremistas en sus acciones, ¿no? Y se fueron a un extremo en sus acciones y ya después se les hizo difícil la religión del Islam y lo abandonaron, o la abandonaron, la religión. El din del Islam lo abandonaron. Dice el Sheikh, وَكَانْ هَؤُلَاء عُرِفُوا عَنْهُمْ تَشَدُّدْ وَالْغُلُوُ. Y esa gente era conocida por el extremismo y irse a un extremo en sus acciones. Y al fin salieron desviados. Y de ahí, de ser desviados de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, salieron del din de Allah. ¿No? Así como se mencionó el hadith, يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقَ الْأَسَهَ مِنَ الرِّمَايَةِ. Que van a salir del din así como la flecha sale de su objeto. Eso quiere decir que entra y sale rápidamente, con fuerza. Entonces entran con fuerza, o sea, tienen poder y fuerza, pero después luego salen porque se les hace demasiado. No. Entonces dice el Sheikh aquí, este es un ánimo dice el Sheikh, de tomar los actos de adoración y las acciones de adoración con hacerlas constantemente. Entonces, hacer lo que uno puede hacer constantemente y aumentando poco a poco hasta que sea parte de las acciones de esa persona, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonando, dice el Sheikh, abandonando ese extremo, irse a un extremo en las acciones. Dice, porque esta es una bid'ah, mukhalifa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Es una innovación que opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Sheikh al-Fawzan, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo, man raghiba an sunnati falaysa minni, y quien disgusta mi sunna, pues no es de mí. Dice, pues esto es lo mismo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en esa aya que mencionó el Sheikh igual antes, وَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ¿No? Y nadie disgusta la religión de Ibrahim excepto aquel que es tonto o se hace tonto. No. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se ha liberado de esto y ha hecho una advertencia fuerte contra la bid'ah y contra el extremismo y contra irse a un extremo en los actos de adoración, el entendimiento falso de no seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir lo que uno siente o lo que uno desea, ¿no? Porque
estas tres personas, a quien el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se enojó con estas 4 personas, se enojó y dijo, pues yo sí me caso con mujeres, para aquel que dijo que ya no me voy a casar con mujeres. Y yo no voy a dormir y voy a rezar toda la noche. Y no voy a romper mi ayuno, voy a ayunar todos los días. ¿No? O sea, todo esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam se molestó con esto. Porque vieron que el profeta sallallahu alaihi wasallam o las acciones de él era poco. ¿No? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam por eso dijo, yo soy el más piadoso de ustedes. Y yo soy el que tema a Allah subhanahu wa ta'ala más que cualquiera de ustedes. O sea, no es, yo no hago esto, lo poco que hago, no lo hago porque no temo a Allah más, o porque no amo a Allah más, o porque no puedo hacer más, pero es la guía, es mi guía, es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer esa cantidad. No. Entonces el profeta, dice el Sheikh aquí, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam anima a los sahaba con esto, con seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguir su camino, ese camino que dice el Sheikh aquí, que es el camino del medio, no se va a ningún extremo, no a la derecha o a la izquierda, a ningún extremo. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَأَنَّ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y este es mi camino recto, síguenlo. Entonces, هَذَا هُوَ السَّبِيلُ الصَّحِيحِ, dice el Sheikh al-Fawzan, este es el camino correcto, وَهُوَ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم, y es el camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la persona no debe de ver, el musulmán no debe de ver ni las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam como pocas o como algo poco o con menos valor, que uno puede ser más que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. ¿No? Y eso dice el Sheikh, lianna alayhi salatu wasalam huwa qudwa, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam es el ejemplo. ¿No? Y todo lo que él ha hecho es como un ejemplo para nosotros. Tomar y seguir su ejemplo. Seguir su camino en todo lo que hace. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y en el mensajero de Allah tienen ustedes un gran ejemplo o un buen ejemplo para aquellos que esperan Allah y el último día. No. Entonces, فَهَذَا لَيْسَ تَسَاهُلًا وَلَا غُلُوًا, dice el Sheikh. Entonces, el din del profeta sallallahu alaihi wasallam no es negligencia ni es un extremo. No es esto ni esto, pero es el camino recto, el camino en medio, dice el Sheikh. وَهُوَ دِينَ اللَّهِ, es el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Que no es, ¿cómo se dice? No llama al extremo ni a negligencia, no llama a ¿cómo se dice? A opresión, o no llama a daño, pero llama al bien, al khair. No. En el din, leisa, así para esta gente que dice el Sheikh, esta gente que dice que la religión del Islam no es solamente los actos de adoración, que no solo es salah y el ibadah. No, dicen, inna din leisa bis salah wal ibadah wa din bil qalb, que la religión está en el corazón. A'udhu billah. Wa yatruk al a'mal, y esa persona abandona las obras, los actos y acciones de adoración.
Dice el Sheikh, este es un extremo. Esto es negligencia. ¿No? Seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no es extremismo. Así como vemos que hay gente que dice eso. Por ejemplo, que la mujer use hijab, que tapa toda su cabeza y su pecho, y que use abaya, que cubre toda la forma de su cuerpo y no enseña nada de su belleza. Hay gente, musulmanes, que dicen eso, como se visten estas hermanas, es un extremo, son extremistas. O el hermano que no se afeita la barba y no se recorta la barba y la deja larga, eso es un extremo, son extremistas. O el que sube sus prendas arriba de sus tobillos y no deja que las prendas bajan abajo de sus tobillos, ya sea un top o un izar o un pantalón o lo que sea, no deja que baje abajo de sus tobillos. Dicen, ese es un extremo, son extremistas. O los que solo quieren seguir las evidencias del Corán y la Sunna y los dichos de los Sahaba sobre los textos de la legislación islámica, la Sharia, dicen ellos son extremistas. Es un extremo. Entonces, el extremo es pasar o irse más allá del límite, como han mencionado los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a. El extremismo o irse al extremo es cuando uno pasa y se va más allá del límite. Entonces el límite es el Corán y Sunnah. O sea, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala es solamente con el Corán y la Sunnah. Entonces quien se pasa o pasa ese límite, se va al extremo. Ya sea en negligencia o ya sea en irse más allá, aumentar o inventar o innovar algo en el din de Allah. Eso es extremo. Eso es un extremo y eso es ser extremista. Dice el Sheikh aquí, entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. No, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena y dice, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, yani, sea recto, así como fuiste ordenado. Sea recto, es decir, recto, piadoso, temoroso a Allah subhanahu wa ta'ala, el que practica los mandatos de Allah, cumple con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sea recto, así como fuiste ordenado. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, y aquel que se arrepienta contigo, وَلَا تَطْغَوْا, y no pases los límites, no sobrepases los límites. Y aquí dice el Sheikh, aquí tatghaw, aquí es de tughyan, que aquí la palabra tughyan quiere decir irse a un extremo. ¿No? Irse a un extremo. Wa'iyadu billah. No. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona y dice, فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ فسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. Subhanallah. Dice el Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah en esto, después de mencionar estas evidencias, dice, imagínense de que algunos de los sahaba, sabemos quiénes son los sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala ha hablado bien de los sahaba, ¿no? Ha elogiado a los sahaba en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah. Dice, si reflexionan y piensan bien de que algunos de los sahaba, cuando querían esforzarse en hacer ibadah, adoración, y fueron respondidos con este discurso fuerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, y
el profeta sallallahu alaihi wasallam nombró esto, lo que hicieron, como desgustar la sunnah. Desgustar la sunnah. Entonces, piensen cómo será en algo, en vez de esto, si fuera algo de la bid'ah. Porque lo que ellos querían hacer no era bid'ah, ¿no? Pero no era de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer eso. Pero, ¿cómo piensan ustedes que hubiera reaccionado el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam si fuera algo de la bid'ah? O si fuera otros en vez de los sahaba que hicieron eso. Subhanallah. Sheikh Fawzan menciona lo que dice aquí Sheikh Muhammad Wahab. Dice, pues sí, ellos eran los sahaba, y los sahaba eran los mejores de los hombres y de las generaciones, dice el Sheikh. Khair Qurun. ¿No? Entonces, cuando ellos les importaba mucho seguir el mensajero de Allah, buscaban su guía, miraban sus acciones en cómo lo hacía. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él vio la decisión de ellos, pues rechazó lo que ellos hicieron y y se molestó y los regañó, ¿no? Y ellos eran sahaba. Entonces, ¿cómo será si no eran sahaba y hubieran hecho algo peor que eso? ¿No? Ellos, los sahaba, dice el Sheikh, los que eran la primera generación del din del Islam, los que eran testigos de la revelación, ¿no? Como dice el Sheikh, فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ مِنْ مُتَأَخِّرِ الْقُرُونِ الَّذِينَ تَجَاوَزُوا الْحُدُودِ فِي الْغُلُوِّ وَالتَّطَرُّفِ. ¿Cómo hubiera reaccionado el profeta sallallahu alaihi wasallam si no fuera los sahaba, fuera otra gente de las otras generaciones después de ellos? Que vemos de las generaciones que llegaron ya mucho después de ellos, empezaron a desviarse, irse a extremos, ser extremistas en cosas así como los Khawarij o los Shia, ¿no? O los Mu'tazila, los Jahmiya, ¿no? O aquella gente que cayó en negligencia, ¿no? Negligencia, at-tasahul wal muyu'a. At-tasahul, ser negligentes por mirar algo que es muy fácil, o no darles importancia, no darles a esos asuntos importancia, ¿no? Entonces dice el Sheikh, فَدِينَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَسَطْ وَاعْتِدَالٍ. El din de Allah es el camino recto, es el camino en el medio, Sirat al-Mustaqim, el camino recto. No tiene dificultad en estar sobre ese camino, y no se va a un extremo o al otro, no para el extremo para la derecha ni para la izquierda. No hay negligencia en ese camino, no hay extremo en ese camino, y no hay desvío en ese camino. Es el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, el din de Allah. وَإِنَّمَا هُوَ الدِّينُ samh, así dice el Sheikh, es el din puro, el que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Y no ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala en su din, en el din de ustedes, no ha hecho sobre ustedes una dificultad. Y esto es evidencia del Corán, de que todo lo que Allah ha legislado no es difícil. Puede ser que sí algunas cosas cuesta esfuerzo, pero no es difícil donde no se puede practicar. Hay gente que piensa que el Islam solo se puede practicar en los países musulmanes, y no se puede practicar la religión o la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o los mandatos de Allah no se pueden cumplir con ellos en los países no musulmanes. Y nos han dicho eso: hermano, pues nosotros vivimos en un país no musulmán y por eso no podemos hacer esto y esto y otro. No es cierto, sí se puede. Tú has decidido de no hacerlo. Tú deseas no hacerlo. Es tu decisión y tu deseo de no hacerlo. Por cualquier razón que tienes, ya sea para complacer la gente o tu familia, o tener miedo de la gente o tu familia, o para
salir adelante en tu carrera o en tu negocio, o algo que buscas de la dunya y no de la ákhira. ¿No? Entonces, sí se puede. Allah subhanahu wa ta'ala dice, no ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala sobre ustedes en el din ninguna dificultad. Es decir, ninguna dificultad para cumplir con ello. ¿No? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, y termina aquí mencionando, Allah subhanahu wa ta'ala no quiere para sus siervos dificultad. فَالدِّينَ لَيْسَ فِيهِ حَرَجْ, dice el Sheikh Al-Fawzan. Entonces el din de Allah, la religión del Islam, no es difícil. Y no hay en el din de Allah, no hay dificultades o un extremismo, un extremo, donde la gente se va a un nivel de acción o de actos de adoración que son súper difíciles. No hay eso en el din del Islam. No hay eso. Allah no nos ordena en hacer los actos de adoración, por ejemplo, que son obligatorios sobre nosotros, como los pilares del Islam, como ayunar Ramadán, como establecer el Salah 5 veces al día, como dar zakah, como hacer el Hajj. Todo esto no es un extremo, no es una gran dificultad donde la persona no puede cumplir con ello. Eso no es así. No el Salah, no el zakah, no el siyam, el ayuno, nada de eso, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo obliga sobre la persona si puede hacerlo. Hasta el salah, que es obligatorio sobre cada persona que ha llegado a la edad de pubertad. O sea, aún así, cuando una persona está enferma o está herida o está cualquier cosa, hay permisos en cómo hacer el salah para poder cumplir con la obligación de establecer el salah. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala no quiere para nosotros, para sus siervos, para la gente del Islam, no quiere dificultades. ¿No? Wala tashaddud wal ghulu. No es ningún extremo. Kama annahu laysa fihi tasahul. Y tampoco no hay negligencia, o no hay en la religión o en la práctica del din del Islam, no somos como, digamos, varias sectas de los cristianos que dicen que son cristianos o que son católicos o que son de cualquier otra secta de los cristianos o de los judíos, y no le dan importancia a los mandatos de Allah, no le dan importancia a las obligaciones que Allah ha obligado, ¿no? Pero buscan excusas para no cumplir con esos mandatos de Allah. Entonces hay musulmanes que hacen lo mismo, ¿no? Pero el din del Islam y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no contiene eso. Pero dice el Sheikh, وَإِنَّمَا هُوَ وَسُطْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. Pero es el camino que está en medio de los dos lados, o sea, extremos, ¿no? Negligencia y extremismo, ¿no? Así que dice el Sheikh, esta es la milla de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estar sobre lo que es el camino recto, el camino de balanza, el camino que está en medio. No. Siempre, dice el Sheikh, da'iman, siempre sobre eso en todos los asuntos. No. La persona, dice el Sheikh, وَلَا يَبْقَى الْإِنسَانَ لَدِينٍ إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. Y la persona no se mantiene sobre el din del Islam excepto sobre este camino, es decir, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino recto, el camino que está en medio. No se va a ese extremo a la derecha ni a la izquierda, no se va al extremismo ni se va a negligencia, ¿no? Entonces dice el Sheikh, لأنه إذا تساهل خرج من الدين. Si la persona toma el camino de negligencia, sale del din. Y si toma el camino de extremismo, sale del din también. ولا يثبت إلا إذا كان على وسطية والاعتدال.
y no se queda firme sobre el din del Islam, excepto que se queda sobre ese camino que está en medio, el camino recto, que es que el camino de Allah, la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y esto es aquí termina el Sheikh el comentario, terminando este capítulo, y el siguiente capítulo de Juan lo tomaremos bi'idhnillahi ta'ala en la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala. Y es un subcapítulo, todavía estamos ya este va a ser el segundo subcapítulo del capítulo que la bid'a es peor que los pecados grandes. Y este subcapítulo tiene como 6, 7, 8... Sí, es un poco largo. Entonces, digamos, nos va a costar... A ver... sí, como unas 3 clases más para terminar este capítulo largo. Inshallah khairan. Juan, aquí vamos a parar entonces hasta la próxima clase. Bi'idhnillahi ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Si hay preguntas y podemos ayudar, haremos lo posible. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Si no tienen preguntas ahorita, Juan, Barakallahu fikum, está bien. O si se recuerdan de no sé, de una pregunta que tienen o algo ya después de que desconecté, siempre pueden escribirla y preguntarla en la próxima clase también, la clase que tenemos el sábado o la clase de domingo, inshallah. En veces me desconecto y ya la persona escribe la pregunta ya después de que salí o desconecté. Así que si eso pasa, guarden esa pregunta y la pueden preguntar otra vez en la próxima clase. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. ¿Hay preguntas? Tayyib, inshallah. Entonces me despido y hasta la próxima clase. Tenemos una clase mañana, sábado, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Si recuerdan algo que quieren preguntar, pueden preguntar en esa clase bi'idhnillah o en domingo. Barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.